iniciando una empresa. Ya pensando, bueno, vamos a ver, pensamos en que el proyecto va a trascender a una empresa, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que hay que preguntarse es, quiere decir que ya pasó la prueba, ¿verdad? Que ya pasó la prueba y se establece como ya una oportunidad que se consolida, ¿verdad? Que se consolida, ¿qué significa? Que yo puedo decir, ok, ya puedo comenzar a producir, ya puedo comenzar a vender, ya puedo comenzar a operar, ¿verdad? Entonces, eso es, ok, ahí todavía no estoy diciendo ya tengo todo asegurado, ya el riesgo no existe, no, mentira, o sea, aquí más bien estamos apenas comenzando, o sea, lo que hicimos fue pasar de una empresa, bueno, de un proyecto a una microempresa. Pero la microempresa, o la empresita esa inicial, tiene que tener una serie de consideraciones, ¿verdad? Que son los aspectos funcionales, aquí menciono rápidamente, que son básicamente la parte operativa, la parte logística, la parte de publicidad, medios con los cuales voy a dar a conocer la empresa, toda la parte fundamental, digamos. Normalmente son las cosas que las empresas tienen que atender primero, ¿verdad? Porque son asuntos que si yo, por ejemplo, no las logro subsanar inicialmente, posiblemente no vaya más allá. O sea, si ya esto ya lo tengo resuelto, vienen otra serie de aspectos que se van a ir resolviendo posteriormente. Por ejemplo, el tema de legal y tributario también. O sea, son temas iniciales fundamentales. Yo no podría iniciar una empresa, por ejemplo, si no tengo claro bueno, si voy a trabajar, qué sé yo, a título personal, o si es una empresa, una sociedad anónima, o si es otro tipo de sociedad, inclusive, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo establecer esa sociedad? Tengo que cumplir con una serie de requisitos de tipo legal, tributario, tengo que hacer papeleo, tener otros derechos, otros permisos, etcétera. O sea, todo esto es igual, fundamental para que yo pueda iniciar. Y por supuesto el tema financiero otra vez, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? El tema financiero significa que ya hay viabilidad. O sea, que ya en estas alturas yo tengo, por ejemplo, un presupuesto, que ya tengo los recursos para iniciar, ¿verdad? Aunque sean propios o terceros, ahí veremos eso. Pero ya yo podría dar, como dicen, el banderazo de salida para el proyecto. En este momento lo puedo hacer.